Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Felipe y como es costumbre, aquí nos estamos reuniendo para hacer una serie de conversatorios. El día de hoy vamos a estar hablando con Sebastián Calero, entonces en contados minutos estaremos comunicando con él. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas o no? No te escucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Ya, ¿me escuchas? Sí, pero se siente como un poquito como ¿Tú la me señal escuchas a como mí? caída. Sí, yo te escucho ya mejor. Sí. ¿Ya? ¿Mejor? No, ¿Ya? se trata como de irse. Espérate a ver. Otra vez. ¿Ahora? Sí, ya un poco mejor. Listo, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias por aceptar como la invitación. No sé si como para empezar te quieres como presentar primeramente. Claro que sí, bueno, mi nombre es Sebastián Calero. Actualmente soy redactor creativo en BML Wenar. Desarrollo contenido, entrevistas en especial, entrevisto a referentes de la industria de la publicidad. Y nada, muy contento por la invitación. Gracias por tenerme en cuenta. Ah, no, a ti pues como gracias como por aceptar la invitación y por enseñarnos como un poco más de toda esa parte de publicitaria que como tal uno no alcanza a aprender de eso, sino que eso es un camino largo que requiere obviamente de mucho tiempo, mucha dedicación y sobre todo pues a raíz de la pandemia y a raíz pues de muchísimas cosas nos hemos dado como cuenta que esto es algo que siempre va a cambiar, no es algo estático, sino que cada vez hay que actualizarlo más, cada vez hay que estar como más en la onda de esto. De acuerdo, de acuerdo. Vi, gracias en serio por aceptar la invitación y de acuerdo con lo que dices, el reto está en adaptarse a los formatos, al contexto, al consumidor y poder ofrecer una propuesta de valor. Muy buen aporte. Así es. Con base a la temática que planteaste, que me dijiste en esta semana, que fue el valor de la educación en la publicidad, de pronto, ¿cómo quieres pensar como hablar un poco acerca de eso? Bueno, la educación en la publicidad es clave porque nos movemos a través de, no solo a través de las emociones, sino a través de lo que aprendemos. El ejercicio en la publicidad consiste no solo en aprender, o sea, la verdad, el nombre de la educación en la publicidad no se refiere como tal a la formación teórica, sino el ejercicio que tiene el publicista de desarrollar su talento a través de la práctica, ¿sí? Estamos en una industria donde el abismo entre la universidad y la agencia de publicidad es enorme. Entonces, el Así reto es. está es en cómo aterrizar esos contenidos, en cómo dar ese primer paso en la agencia de publicidad y la educación se basa en la práctica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te cuento un poco lo que yo he hecho en mi perfil es un poco de poder cerrar la brecha entre lo que es la universidad y lo que es la vida publicitaria. Por eso yo convoco a varios referentes de la industria para que nos cuenten desde su perspectiva, desde su postura, eh, por qué es importante y cómo poder ese primer paso darlo de la mejor forma. Entonces esa es como el primer. Porque de hecho, pues siguiendo pues con lo que estabas diciendo, muchas veces cuando uno empieza pues una carrera, pues X carrera, o lo que uno está estudiando, ya sea la universidad o la parte que uno está realizando, obviamente uno empieza a enfocarse obviamente en algo, pero muchas veces hay veces como que los profesores o las
o las materias o las asignaturas siempre tienen como un componente muy teórico. De acuerdo. Y aparte de lo teórico, siempre debes tener como parte teórico y parte práctico, porque creo que esos dos componentes como teórico y práctico hace que uno obviamente le guste más lo que uno está haciendo y aparte de eso le quede uno como más claras las cosas. Porque de que es realizar uno, no sé, de pronto una campaña publicitaria o cualquier cosa, si uno primero no tenía como la experiencia práctica, la parte teórica, que muchas veces pasa eso, que obviamente uno en la universidad o en muchas partes, a uno le pone solamente el componente teórico, y ya cuando uno sale ya la parte real, de ya trabajar independientemente del campo que uno está realizando, no tiene muy claro bien los elementos, y es también pues por lo que estabas diciendo. Sí, de acuerdo, no pudiste decirlo mejor. El reto está en eh, poder tener ese componente práctico. Incluso alguna vez tuve una buena conversación con alguien de LeoUrnet y nos decía, es que el reto de la publicidad o en general las universidades está desde el primer semestre poderle indicar a los estudiantes cómo es la vida allá afuera. O sea, uno no puede, o sea, la vida publicitaria no es un brief. eh, Uno tiene que hacerlo a través del ejercicio diario. Entonces, creo que es muy importante o es una gran oportunidad como a través de la comunicación poder, eh, como te decía, cerrar esa brecha, porque muchas veces se cree que la práctica o la metodología se desarrolla paso a paso, pero en realidad hay muchas cosas que guían al creativo, por ejemplo, por la intuición. La intuición, como la creatividad, es un ejercicio diario y la creatividad se desarrolla a través, la creatividad es un músculo y como músculo tiene que practicarse diariamente. Entonces las metodologías, primero, a veces no son válidas. No digo que no sean una guía, pero el ejercicio es clave porque las metodologías cambian, el consumidor cambia. Entonces creo que esa es una buena oportunidad para nosotros a través de la comunicación poder hacer algo por los estudiantes. Y ese es el reto que yo tengo en el espacio, como te decía. ¿Aló? ¿Me escuchas? Se te Sí, fue como la señal. te escucho. Se te fue como la señal. ¿Ya me escuchas? Sí, ya, otra vez como que volviste. Listo, aquí estoy. Ah, no, que te estaba como dando como pie con lo que estabas diciendo hace un momento, que de pronto a las universidades y a todas estas partes le hace falta como enfocarse un poco también en la parte práctica, porque que creo que obviamente la parte teórica es un componente bien y eso le ayuda a uno como a tener como una estructura y obviamente a tener como unos lineamientos, pero bien la parte como práctica hace que esa estructura y ese componente que uno está obviamente realizando sea bien y uno sepa obviamente que si está realizando un print publicitario, bien sea lo que está realizando, vaya y hágalo. Porque ¿qué está pasando? Bueno, los proveedores, o lo que estás realizando, está realizando como tal la estructura, la parte teórica, pero ya cuando no vaya a salir ya a la calle, vaya y hágalo. Y muchas veces la gente no tiene los elementos, los implementos de cómo realizarlos. Y lo más indicado, pues, para quien sea lo que haya uno realizar, es primero, obviamente, la parte teórica, y esa parte teórica, vaya y haga la parte práctica. A ver si quedó bien claro o no claro pues, lo que se está realizando. Y de Sí, acuerdo como lo que estabas diciendo, ahí hay una pregunta que me acaban de mandar. Y dice, que cómo la publicidad puede influir en la educación. la publicidad tiene o sea, la publicidad tiene un poder importante. El sesgo de la comunicación actual es creer que la publicidad solo se refiere a un producto creativo, pero en realidad la publicidad lo que puede hacer es unir a través de un discurso. Y como los elementos del discurso incluyen un componente emocional, el reto de la comunicación está en invitar a jóvenes, invitar a universidades, convocar a universidades a tener un ejercicio no solo teórico. Entonces creo que eso es uno de los elementos más importantes al momento de utilizar la comunicación como elemento persuasivo que le permita unir a las universidades. Y sabes, lo más importante que me gustaría aportar, y es que existen otras alternativas de educación, como lo son NOGMA, que es una escuela de creatividad, que es un diplomado.
Alguna vez un creativo me dijo, es que los publicistas deberían de estudiar 2 años y no 5 años, porque en realidad todo se reduce a aprendizaje continuo y es del día a día. Entonces allí está lo más importante en la publicidad, hacerlo como ejercicio diario. No, y de hecho lo que estás diciendo tiene mucho que ver porque a raíz de todo lo que pasó con la pandemia y eso, muchas universidades, muchas de esas partes tuvieron que reinventarse. Y no lo he hecho ya, por ejemplo, ya hay gente que, pues estudiantes que ya no quieren estudiar los 5 años de una universidad, sino dicen, no, yo quiero ir un poco más al grano y me gusta de pronto X cosa y ya se especializa en eso, ¿no? Sin tener que obviamente ya ir a una universidad, porque de hecho hay demasiados cursos en línea y demasiadas cosas pues, que hacen que la vida del estudiante como tal sea un poco más fácil que tener que ir a la universidad. De acuerdo, creo que en este momento todas las personas tienen a su alcance herramientas a través del Internet y, por ejemplo, el que quiere ser creativo no necesariamente tiene que ir a la universidad. Un dato importante que puede sustentar esto es que hay muchos creativos en agencias que no son universitarios, que lo que rescatan de ellos son el talento. Entonces yo digo, el reto está en cómo las personas a través de las ganas que tienen y de su impulso por aprender pueden practicarlo. Entonces creo que es un elemento importante. La educación del publicista primero está por ganas, primero por búsqueda de información y por intuición, lo que yo te decía. La intuición es algo que se desarrolla en los años. Entonces creo que es un punto clave. Y otra Y cosa, también, por ejemplo, Nogma desarrolla cursos en creatividad, en planeación estratégica y se enfocan a lo que está buscando la industria. Entonces, ¿por qué esto no es una oportunidad para las universidades de poder desarrollar algo diferente y que no sea solo teórico? sí, porque de hecho, como lo que está diciendo de momento, ya las universidades y escuelas ya no solamente quieren tener el componente teórico, sino que quieren ir más allá de lo que el estudiante necesita. El estudiante en este momento quiere algo práctico, algo inmediato, y no quiere quedar de 5 años en una universidad, sino que quiere ir a estudiar algo, que le den un certificado y ya ponerse a producir, Sí, y no pues quedar de 5 años en un escritorio. sí, lastimosamente muchos estudiantes buscan más es el certificado más que aprender. Entonces creo que esta es una reflexión para todos ellos de que un cartón no significa para ti que puedas tener éxito, sino las ganas que tú demuestras en el proceso, por lo menos para los creativos. Entonces, por ejemplo, uno no aprende a ser junior, sino uno aprende en el día a día cómo ser junior. Tú aprendes redactando solo, haciendo el ejercicio de redacción. Entonces creo que eso resume todo. Sí, y todo va como compaginando paso a paso. Obviamente uno no va a ir a hacer un planner si uno obviamente no tiene los componentes y si uno no sabe pues muchas cosas de eso. Uno va paso a paso hasta obviamente ya alcanzar un alto nivel. Pero muchas personas todavía aún no saben esas cosas que es como tan importantes a la hora de uno transmitir un mensaje. Muchas personas dicen que obviamente que uno estudiar, pues no vale la pena. Pero ya hay personas, pues, porque obviamente ya hay demasiadas plataformas, hay muchas pues, cosas que le facilitan la vida a estas personas estudiar mucho más rápido. Pero de pronto creería que si la educación cambiara un poco más, creo que para todas las personas fuera súper bueno, porque no solamente es la parte de educación como tal, de enseñarle a un muchacho o a un joven algo, sino que lo ejerza y que lo haga de cómo lo quiere. Yo digo, bueno, yo quiero, no sé, cualquier cosa, le estoy proyectando, pero que ese sueño lo pueda llevar a cabo. Pero muchas veces muchos niños tienen un sueño desde que están pequeños y no lo ejecutan, no porque ellos no quieran, sino porque la educación como tal en el país no le ayuda a que el estudiante como tal lo pueda satisfacer. Y la educación en el país dijera, bueno, es que él quiere ser astronauta, llévelo a ser astronauta, pues no, no le quite ese sueño al niño.
Pero aquí el niño llega a transición, bueno, quiero ser astronauta, ya cuando está en 11, no sabe qué quiere hacer en la vida, porque ese sueño que tenía desde niño, pues se lo han ido cortando. Entonces, ¿cómo la educación en Colombia puede cambiar para que ese niño siga satisfaciendo sus sueños y los pueda cumplir? Ese sería como el mensaje como más importante que se podría como dejar. Sabes, una de las preguntas que me hacen muchas veces estudiantes es ¿cómo aprendo a ser creativo? ¿Cómo aprendo a ser planner? Y en realidad no hay una respuesta. Uno aprende a ser planner solo cuando te atreves a aprender por ti mismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, para los cargos que hay en agencias de publicidad, siempre te piden la experiencia. Y ese es un tema que me gustaría tocar contigo. ¿Por qué le piden a estudiantes experiencias y apenas están haciendo las prácticas o apenas están saliendo de la universidad? Entonces ahí es, como te decía, hay un abismo muy grande entre la universidad y las agencias de publicidad. Y trabajar en creatividad te exige muchísimo. Esa es Y me como... imagino, ¿qué pasó? No, te interrumpí. Dime. Ah, no, no, tranquilo. No, que te estaba como diciendo que, siendo como referente a lo que hace un momento estaba diciendo, que obviamente muchas veces las personas empiezan como un proyecto de vida y no lo terminan a cabo, es por lo que estabas diciendo. Sí, y inclusive tú me dijiste que me ibas a entrevistar y esta vez quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Qué te motivó a crear Suma Creando? Mira, básicamente el 2020, como todo el mundo lo sabe, fue un año muy incierto para el mundo y para todo el mundo, ¿cierto? Porque, vaya la redundancia, fue un año de incierto, porque no sabía qué iba a pasar con el mundo, con nosotros mismos, todo cerrado. Yo también estaba a puertas pues, de culminar pues, la universidad, estaba en séptimo semestre, y yo decía, bueno, uno sale de la universidad y uno sale pues, ¿a qué? ¿Cierto? Normalmente mandar hojas de vida, y uno manda hojas de vida y a esperar un año, 2 años. Hace un momento decías, bueno, exigen experiencia, y uno, como este país exige experiencia, y uno apenas está empezando a hacer algo, un proyecto de vida, y la experiencia básica que uno tiene, obviamente, los trabajos que uno haciendo en la universidad y la práctica, pues a duras penas uno tiene eso. Y en cuánta agencia, cuántas cosas, 2 años de experiencia, 3 años de experiencia, y uno dice, pues, ¿cómo diablos a uno le piden tanta experiencia si apenas uno está como empezando? Entonces yo digo, no, uno tiene, tengo que hacer un plan B, a ver si de pronto, mientras que a uno le resulta algo, ¿qué se puede hacer? Entonces, yendo investigando, organizando, miro que hay personas independientes y pymes que muchas veces no tienen como un asesoramiento y no son a veces bien involucrados, porque a veces ellos no tienen un buen poder adquisitivo, muchas veces no son guiados, porque muchas veces ayudan más a las personas, a las empresas grandes, a las compañías, a las ONUs, que ellas obviamente tienen más valor adquisitivo en el país y obviamente le dan mucha más rentabilidad. Yo digo, bueno, hay que hacer algo por esas personas, donde esas personas se vean involucradas y se pueda hacer algo. Y sus proyectos de vida no se vean cerrados, porque una persona tiene una idea de negocio o un proyecto de vida, pero muchas veces no lo lleva a cabo, no es porque esa persona no quiera, sino porque muchas veces le dicen, no, no eres capaz, tú no sirves para esto, y cuántas excusas le dan las personas y por eso van declinando el proyecto de vida y no lo van yendo a cabo. Entonces yo, no, yo tengo que ayudar a que estas personas sigan adelante y dependiendo del proyecto de vida que tengan, no tienen que ir a buscar un trabajo, sino que ellos, si son buenos para algo, pues servir su talento. O sea, personas buenas, no sé, pintando, pues que se está pintando, pero ayudándolos. Y a raíz de eso, yo digo, bueno, y es que aparte de eso, muchas personas tienen un gobierno corporativo, una misión, una visión, un público objetivo, pero no tienen un buen rango o un buen target o un buen objetivo segmentado. Entonces, donde yo digo, bueno, a estas personas hay que plantearles bien una estrategia, un buen plan de trabajo para que esta gente salga bien adelante. Entonces, ¿cómo ayudarles y generarles a estas personas
ese vínculo de que cómo a partir de una idea de negocio, cómo a partir de un proyecto de vida, puedes seguir adelante. Entonces, yo les ayudo a esas personas a que aparte de ese proyecto de vida, se vean involucrados y que digan, no, es que yo voy a hacer esto y que yo de esto voy a vivir. Porque mucha gente con la que yo he conversado me ha dicho, bueno, es que mi familia, mis amigos, mi familia me dice, no, es que yo no soy capaz y yo no voy a poder, pero yo digo, ¿por qué no vas a poder si tienes estas habilidades y tienes y si sos capaz de esto? Es que si estudió para algo, tiene las fortalezas y si tiene la capacidad porque es porque sabes hacer un proyecto y porque te metiste pues en lo que eres. Entonces yo les digo, no, y hay muchas personas que muchas veces no fracasan, muchas veces no tienen un buen acompañamiento. De Porque yo me he acuerdo. encontrado pues, en lo poco pues que llevo, apenas llevo un año larguito pues con esto, y he encontrado personas que muchas veces tienen un proyecto de vida grande, grande, grande con el emprendimiento, Ujú. pero muchas veces ese proyecto empieza como una burbuja, empieza a cerrar, porque empiezan a preguntar, a decidir, a hacer cuestiones y todas las personas le dicen, no, es que esto no va a ser para ti. Pero yo a raíz de toda la pandemia yo digo, a esta gente hay que ayudarles bastante, porque siempre el gobierno, siempre todas estas personas, siempre a las personas de grandes empresas y todas estas empresas siempre les ayudan, siempre les dan como un presupuesto. Obviamente no les va a dar un presupuesto, pero sí les va a dar con ciertas pautas y ciertas condiciones para que salgan adelante. Y con esa estrategia, con esas pautas, que ellos tengan como ciertas tips o ciertas píldoras, por decirlo así, para que digan con ese proyecto de vida. De acuerdo. No, pues muy oportuno, en serio, identificar esa oportunidad. En mi caso, pues me llevo algo muy importante y es que es saber ponerle lupa donde las otras personas no ven, que es poder gestionar y potencializar esos talentos. Creo que eso es muy clave en lo que acabas de decir. En mi caso, con lo que yo he desarrollado, Sebastián Calero Creatividad, que es el nombre de la iniciativa, te voy a contar un poco sobre la historia y qué me motivó a hacer esto. Eh, en mi caso, yo desarrollé desde mayo de 2020, 2019, llevo un año y 7 meses más o menos, eh, este proyecto donde entrevisto a grandes referentes de la industria del marketing y la publicidad. Y el primero que entrevisté fue a Juan Luis Izaza, que él es el director de planning de DDB Latina. Entonces, Mm, el primer hallazgo, tenía mucho miedo porque era mi primera entrevista, pero lo hice con ese miedo y aprendí. Entonces, ese primer paso creo que fue muy importante porque pensé más en el beneficio mayor y en cómo podía ayudar a las personas que en decir, bueno, es la primera vez, no sé cómo salgan las entrevistas. Entonces, todo salió muy bien. Me he dado cuenta de que en la publicidad las personas son muy sencillas y como me decían alguna vez, el hecho de tocar puertas y que no te digan y que no te presten atención, igual ya es un gesto importante, personal, porque tocar puertas y que no te abran no importa. Es más la actitud y pues has visto un poco sobre lo que he hecho y el grande resultado que he tenido en las entrevistas que he desarrollado súper chévere, entrevistando sí. a grandes referentes. Si me preguntas, por ejemplo, cuál es mi reto es llegar a todo el mundo, entrevistar gente por ejemplo, yo he entrevistado gente de Singapur, he entrevistado gente de Estados Unidos, de España. Mi reto, próximo es llegar a África. No he entrevistado a nadie en África, pero me encantaría entrevistar en Sudáfrica, en Egipto. Me gusta mucho eso y también darle visibilidad al talento, visibilidad al talento latino y darle visibilidad no solo a estos talentos, sino acercar, como te decía, el propósito de este espacio es darle un espacio a la voz de los estudiantes que tienen muchas inquietudes y que, a través de estos espacios se pueden dar respuestas a, a muchas Son muchas inquietudes, interrogantes. a muchas interrogantes. Entonces trato de llevar todas esas preguntas que me hacen,
a estos grandes referentes. Como te decía, la primera fue con Juan Luis Izaza, la segunda fue con Mauricio Sarmiento, que es el VP creativo de Leo Burnett Colombia, también un tipo muy amable, Súper. y el ejercicio de hacer entrevistas ha sido de mejora continua. Al principio, la gesticulación, el habla, la batería de preguntas, el ejercicio de investigación, poco a poco eso se va mejorando y la verdad es que estoy muy contento con el proceso. Como te decía, tengo mucha disciplina al desarrollar estas entrevistas y de diversificar mis formatos, porque así como las personas tienen nuevos cargos, también las personas cambian de gustos, de preferencias, entonces trato de hacer algo novedoso y sobre todo algo que beneficie a la audiencia. Entonces, esta es un poco de mi historia y nada, muy feliz por la invitación. Y te pregunto, hasta el momento, cuántas conversatorios o entrevistas ya hasta el momento? Uf, muy buena, muy buena pregunta. Hasta hace unos días que hice el conteo, yo creo que llevo más o menos 160 entrevistas. 160. Bastantes. Sí, la verdad es que han sido bastantes, porque siempre trato de dar, pues siempre le hago seguimiento a las estadísticas, a las métricas, para poder desarrollar un mejor producto, en este caso como redactor creativo, un mejor producto creativo a través de estos formatos, porque como te decía, además de desarrollar contenido, soy redactor creativo y, y eso me exige estar siempre consumiendo información, contenidos, eh, y también ejemplos de colegas que lo están haciendo bien y que gracias a Dios he tenido la oportunidad de conversar. Entonces creo que es un aprendizaje continuo. Claro, y una pregunta, yo vi que creo que fue el año pasado o este año, no recuerdo bien, hice como una semana, creo que fue de la creatividad o algo. ¿Qué fue lo que más te gustó de ahí? ¿O cuál fue el personaje con el que tuviste pues, mayor feedback en uno de esos días? Bueno, yo desarrollé hace, creo que fue en noviembre, la semana de la estrategia y sale de una gran oportunidad y es generalmente no hay un espacio para los estrategas, estoy diciendo una semana, entonces, ¿qué tal si hacemos una semana pensado por y para ellos? Entonces la desarrollé desde cero, desde cero. Después invité a través de una alianza a la Asociación de Planners de Colombia que, que participara de la conversación, del desarrollo. Obviamente yo lideraba varios de los procesos y entrevisté a varios estrategas, pero también le di vocería a varios creativos. ¿Por qué? Porque desde la creatividad se puede desarrollar una solución estratégica. Creo que uno de los sesgos actualmente es pensar que la creatividad solo está asociada con imaginación y la creatividad está sustentada por data, por insights, por estrategia. Entonces, lo que más me gustó fue que pude entrevistar a creativos, pude entrevistar a planners y hubo uno que es el Chief Strategy Officer de GOT, es una agencia independiente que tiene sede en Miami, en Buenos Aires, en Sao Paulo y luego de mucho tiempo aceptó mi invitación y hablamos sobre la simplicidad. Es que muchas veces uno no aborda cosas profundas y me refiero es hacerse preguntas simples pero que tienen significado. Entonces hablamos de algo muy importante como qué es estrategia. Muchos hablan de la estrategia perfecta, pero en realidad tú profundizas qué es estrategia. Entonces con él hablé sobre, primero, para hacer estrategia uno tiene que entender qué es estrategia. Entonces con él hice un ejercicio muy chévere y es que nos definiera qué es estrategia y por qué es importante. Entonces a partir de eso aprendí muchísimo, en serio. Después eh, desarrollé un contenido grabado y es las preguntas comunes e importantes de la estrategia en la publicidad. Y estos contenidos grabados los publiqué en el contenido y también desarrollé un foro
donde invité a creativos, invité a planners para que nos compartieran desde su postura qué era estrategia y creatividad. Fue un sábado, yo pensaba, bueno, ¿será que se inscriben? El ejercicio fue muy chévere, muy retador, y se inscribieron más de 150 personas. Dije, un sábado, 150 Muchísimas. personas. Yo dije, chévere, chévere, qué bueno que les llame la atención. Y participaron muchas personas. Siempre trato darle primero voz a las personas que están conectadas, entonces yo siempre digo, si tienen alguna inquietud, bienvenida, yo estaré súper atento al chat. Entonces fue un ejercicio de retroalimentación, un ejercicio de qué quiere la audiencia saber. Dirigimos el foro de qué quiere saber la audiencia, de acuerdo a eso dirigimos la conversación. Entonces fue muy chévere, eh, y aprendí bastante. En este ejercicio de entrevistas, no solo farandulear entre comillas, sino hacer un ejercicio de servicio, de vocación, y escuchar a estos referentes me ha permitido tener sólidos conocimientos acerca de su vida y su experiencia. ¿Volvería de pronto a realizar, no sé, otro de estos eventos y de pronto, no sé, una idea loca o algo que me vino a mí a la cabeza? ¿Te gustaría en algún momento las 145 personas a las que has encuestado tenerlas en alguna cosa? Sí, pues la logística sería gigantesca de convocar 145 personas, pero sí, sí tenerlos en cuenta. No sé si en logística, pero sí en participación. Uno de mis objetivos en este espacio es darle visibilidad también a nuevas personas, y nuevos talentos, gente que le está aportando a la industria. Entonces, por ejemplo, gente que generalmente hace por primera vez un live. Varias personas me han dicho, Sebastián, es la primera vez que hago un Instagram live. Entonces creo que darle vocería a ese tipo de talentos y referentes creo que ha sido un ejercicio muy chévere. ¿No? Y también, bueno, porque aparte de eso, uno aprende experiencias de vida de otras personas. Y aparte de desprender de las otras personas, aprende como tal de cómo, de las costumbres, de la forma, pues, de cómo tal tiene sus experiencias de vida y eso pues ayuda a uno a seguir como tal, uno creciendo y fortaleciéndose más en lo que uno realiza. Sí, inclusive el ejercicio de sentarse, de buscar información del invitado, de desarrollar las baterías de preguntas, es un ejercicio de investigación y, y enriquecimiento. Siempre aprendo mucho investigando a mis invitados, sabiendo de los trabajos, de su postura y cómo yo puedo a partir de eso poder consolidar conocimientos. Y creo que es el mismo ejercicio, aprovechando el que tú haces, entrevistando desde un enfoque diferente, pero muy enriquecedor, en lo que estás haciendo en Instagram. Me parece muy chévere. Creo que generar estos espacios le da un poco de aire a la industria, a la publicidad, a la creatividad. Entonces, te felicito por eso. Muchas gracias. Así una pregunta, así como salida, ¿cómo se ve Sebastián en unos 3 4 años con este proyecto que tiene de entrevistas? Veo un proyecto Sebastián Calero Creatividad a escala global. Veo un proyecto con más aliados, veo un proyecto que llega a más lugares del mundo, eh, con nuevos formatos, nuevas dinámicas y una mejor estrategia. Siempre trato de hacer algo nuevo, de no acostumbrarme, y esa es mi idea, poderle aportar de una mejor forma a las personas. Entonces lo veo así como algo gigante, como algo que llega a todo el mundo, entrevistando a más personas y ayudando a más personas. Nunca me habían hecho esa pregunta. Estuvo muy chévere. Así es, ¿no? Muchísimas gracias como por aceptar este rato. Sé que tienes como otras obligaciones, otras cosas que cumplir. Ante todo, no, muchas gracias por sacar como el rato, enseñarnos como
esas experiencias que he tenido en el medio que son como tan valiosas y también para darles a las personas como oportunidad de que muchas veces las personas sus proyectos de vida no los llevan a cabo, no solo porque no quieren, sino porque de pronto la educación en el país de pronto hay un poco de frustración o de pronto no está como en favor de los estudiantes, digámoslo así, porque si la educación como tal estuviera favoreciendo a los estudiantes y estuviera como más actualizada, de pronto todo estuviera como un poco mejor. De acuerdo, muchas gracias en serio por la invitación. Quedo muy contento y aprovecho la oportunidad en serio para agradecerte. Y nada, espero que en otra oportunidad podamos tener un espacio y te mando un abrazo gigante. Así será. Ya de pronto, ya más adelante, en septiembre, voy a realizar algo, que va a ser algo muy pues gigante, que van a ser 3 días. Va a ser virtual, pero pues la parte como de localización y la parte de la cinematografía va a ser presencial, pero más adelante pues te cuento cómo va a ser todo, que está como en la parte de logística y planeación, que van a ser 3 días muy chéveres. Nos dejas con la expectativa. ¿Me cuentas? ¿Vale? Claro que sí. Un abrazo, Mil y amigo. mil gracias de nuevo por aceptar la invitación. Un abrazo. Chao. Igualmente, hasta luego, feliz noche.